Capítulo 86. Basen alcanzó inconscientemente su vaina, pero decidió no desenvainar su espada cuando notó que todos los demás estaban subiendo su equipaje a cubierta. Sio Unitimo dijo, no parece que sea la primera vez que ves un ogro. ¿Por qué piensas eso? Normalmente, cuando alguien ve un ogro por primera vez, se asusta tanto que ni siquiera puede pensar en sacar una espada. Crecí más rudamente de lo que uno podría suponer. Este es el primer oficial de nuestro barco. Basen se enderezó y le dijo a Waesa, encantado de conocerte, ogro. Soy Basen Lacorasen. Encantado de conocerte, lagarto. Basen no esperaba que el ogro se diera cuenta de que era real. Más bien, encontró refrescante que el ogro lo clasificara por su especie. Los ogros que Basen conocía rara vez lo hacían. Waesa dijo, yo soy el primer oficial. ¿No tienes un nombre? Lo hice, tengo un nombre. Pero a mí, el primer oficial, no me gustó, así que lo abandoné. Basen estuvo a punto de preguntar si se llamarían primer oficial en ese momento, pero Sio no miró, así que no lo hizo. Es la primera vez que veo a un ogro montando un barco. No creo que sea común. ¿Por qué crees eso, lagarto? Tú, estás montando un barco por primera vez, ¿no es así? Y, la primera vez que veo a un ogro trabajar a bordo de un barco, ¿verdad? Basen se sintió desconcertado por la lógica inesperada, pero no había hecho el comentario sin pensarlo bien. El barco tiene una cantidad limitada de suministros de alimentos. Entonces, ¿no sería ventajoso tener especies que comen poco? Así es. Pequeño amigo. Hay varios. Pero todos comen, tanto como el primer oficial. Los barcos están hechos de madera. ¿No se arruinaría el barco? Nave, es fuerte. Y primer oficial, camine con cuidado. Sion intervino y dijo, puede que no lo parezca, pero Waesa es de Serin, en la costa norte. Ah. Basen asintió. Serin fue una de las principales metrópolis de Blackscale y también la ciudad principal donde vivían los elfos. Sin embargo, Serin también era conocido por algo más, todos los ogros de Serin tenían una gran inteligencia. Y, por supuesto, se habían transmitido registros sobre ellos. Hace unos 150 años, los ogros de la costa norte tenían un dios, y el dios había hecho que los ogros se hirieran. Hubiera sido bueno si vivieran felices. De todos ellos, el ogro más inteligente y también su rey gobernaron a los goblins, elfos y centauros en el área, lo que representaba una amenaza para Blackscale, pero el gran Lacrack los derrotó y los convirtió en ciudadanos de Blackscale. Después de eso, los elfos conquistaron la costa norte y derrotaron a los ogros restantes y, con el paso del tiempo, los descendientes de los ogros vagabundos se convirtieron en parte de Blackscale. Ahí fue donde se originaron los ogros de Serin. Se dice que los ogros de la costa norte del pasado eran más inteligentes, pero su inteligencia disminuyó gradualmente a medida que su sangre se mezclaba con la de los ogros salvajes de otras partes del continente. En otros países, los ogros eran vistos como monstruos, y los ejércitos incluso los perseguían en áreas donde residían los ogros, alegando que estaban eliminando alimañas. Ese no fue el caso en Blackscale. En Blackscale, los ogros serían tratados como personas mientras estuvieran vestidos, y si fueran de Serin, serían los empleados preferibles para los empleadores. Comieron mucha comida, pero trabajaron igual de duro. Sin embargo, Basen se sorprendió de que a este ogro se le diera un puesto tan alto como el de un primer oficial. ¿Seríamos capaces de usar ogros como ministros de izquierda en Blackscale? Probablemente no. Waesa luego dijo, y primer oficial, tierra abandonada. ¿Abandonaste tu tierra? ¿Por qué? Land ya no asusta al primer oficial. Los seres vivos en la tierra no son más fuertes que yo. Así que primer oficial, navegue para derrotar al mar. Basen pensó que era un alivio que este ogro nunca hubiera conocido a Manun. Espero que derrotes al mar algún día. Waesa asintió con una expresión seria y dejó el equipaje que habían estado cargando con una mano antes de irse. Basen esperaba que Waesa no fuera su supervisor. Cao dijo que quería enviarme en mi camino sin un supervisor, pero no pudo debido a la oposición de los ministros.
En secreto pusieron a un supervisor entre los pasajeros a bordo. Un supervisor secreto. Quizás supervisor no era más que un título. Aunque Basen tenía la autoridad para movilizar soldados como líder del equipo de expedición, tenía que pasar por Ali Keyal, quien era el general en uno de los barcos militares. Ali Keyal era descendiente del famoso general en jefe, Yur. Pero Alike no era como Yur. Estaba erguida pero indecisa, y parecía haberse subido a bordo por una razón particular. Ya que nadie puede planear una rebelión solo. Sobre todo, Basen nunca había pensado en tramar una traición. Si hubiera considerado la idea, no habría renunciado a su puesto como príncipe heredero en primer lugar. No tenía ningún deseo egoísta por el trono ya que confiaba en su hermano menor, Cao, y juzgó que Cao sería un mejor rey. El problema es que aunque insista, no me creen. Al final, solo alguien del linaje de la Crack podría convertirse en rey. Entonces, todavía podría haber personas que dudaran de Basen o quisieran usarlo. Por supuesto, Cao habría pensado que sería más seguro ponerme en un espacio cerrado en lugar de una zona rural rigurosa. Sin embargo, el supervisor estaría especulando sobre la intención de Basen por su cuenta, por lo que un acto menor podría interpretarse como un acto de rebelión. Y si no es eso, pueden inventar una excusa para matarme por cualquier motivo. Basen no pudo pensar en una razón para que lo hicieran, pero pensó que era una posibilidad. La ceremonia del eclipse solar fue un buen ejemplo. A pesar de que el ministro de Astronomía realmente había hecho mal, ¿quién hubiera pensado que Salusi, quien había sido ministro de Administración durante mucho tiempo, sería despedido y exiliado a una aldea? Ese incidente dejó una fuerte impresión en muchos ministros, así como en los nobles que trabajaban para ellos. Los ministros habían confundido a Cao con un corazón blando incluso después de convertirse en rey porque trató a Basen, el expríncipe heredero, con amabilidad, pero ahora deben estar viendo a Cao bajo una luz diferente. La enemistad velada dentro del palacio no es tan simple. Podrían pensar que matarme es una forma de debilitar el poder de Cao. Cuando pensaba en ello, sonaba bastante plausible. Kail confiaba en Basen, pero no se podía hacer nada si el supervisor mataba a Basen y le decía a Cao que Basen había intentado planear una rebelión. Los muertos no tuvieron oportunidad de justificarse. Esa podría ser la razón por la que no hubo muchos problemas para armar el convoy en primer lugar. Basen se preguntó si debería bajarse del barco ahora mismo y contarle a Cao su teoría, pero pensó que probablemente Cao había pensado en todo eso ya que él era quien proponía la idea. Sion luego dijo, por cierto, príncipe Basen. Solo llámame Basen. Es un poco extraño llamar a alguien tan noble de esa manera. O llámame líder de equipo. Eso suena bien. ¿Líder del equipo, sabe cuál es nuestro próximo destino? Basen volvió a mirar a Sion. Por lo que Basen sabía, había algunas aldeas que se usaban como puertos cuando se dirigía al sur desde Horasen. También había una aldea de hombres lagarto, e incluso una aldea de clanes. Sin embargo, no eran tan grandes como una ciudad de primates donde vivían ciertas especies. Basen no sabía sus nombres. Apenas sabía nada de navegación. No lo sé exactamente. ¿No necesitamos navegar hacia el sur más allá de Maganen en el extremo sur? ¿Y luego nos moveremos hacia el este desde Maganen e iremos directamente a lo largo de la costa? Esa sería nuestra ruta general, pero nuestro próximo destino es Babrin. ¿Babrin? Basen conocía a Babrin. Fuera de Horasen, era la ciudad portuaria más grande de la zona, pero esa no era la razón por la que Basen conocía el nombre de la ciudad. ¿No es eso en el extranjero? Sí. Es la ciudad portuaria de Danjun. Pero, ¿no deberíamos ir al oeste en lugar de al sur o al este entonces? No era una ciudad demasiado lejana. Sin embargo, dado que Danjun estaba cerca del centro del continente, su costa estaba al oeste de Horasen. Pero somos un barco mercante, ¿verdad? Te haré saber los detalles una vez que salgamos del puerto. Primero, te diré dónde te hospedarás, así que sígueme. ¿O, debería ayudarte a llevar tu equipaje? No, Waesa debería haberlos llevado adentro. No, está bien. Basen levantó su equipaje con ambos brazos.
El ogro lo había llevado con una sola mano, pero el equipaje era lo suficientemente pesado como para que un militar regular no pudiera llevarlo solo. Sion miró a Basen, impresionado. Yo guiaré el camino. Asterisco asterisco asterisco. El viaje fue tranquilo. Cuando Basen no tenía mucho que hacer, salía a la cubierta y observaba el trabajo de los marineros o miraba el horizonte lejano. Sion era marinero, mientras que Basen nunca había estado en un barco en el mar. Le preocupaba que se mareara. Sin embargo, al contrario de lo que le preocupaba, Basen no experimentó ningún tipo de mareo. Por cierto, Sion. ¿Por qué el barco se llama La humillación de los piratas? Oh, es bastante aburrido. Pensarías que hubiera sido mejor no saberlo una vez que escuches la razón. Mejor aburrido que no poder dormir por curiosidad. Ja ja. No es nada especial. Es solo porque le quitamos el barco a un pirata. Ah, de verdad. El uno dijo, creo que el pirata también le había quitado el barco a otra persona, pero los otros comerciantes dijeron que la forma del barco no les era familiar y, por lo tanto, pensaron que debía estar hecho en algún lugar lejano. Sin embargo, la tecnología en sí no es diferente de la nuestra. Interesante. De todos modos, el barco estaba en buenas condiciones, pero era barato debido a la historia y pude comprarlo. Basen asintió. Oh, y dijiste que eras un comerciante. Sí. ¿Cómo terminaste haciendo este tipo de trabajo? Sion miró a Basen con una mirada perpleja en su rostro, como si se estuviera preguntando por qué le preguntaría tal cosa. ¿Qué? Hace dinero. Black Skull siempre es generoso. Especialmente cuando se trata de tratar con el palacio. Y se puede confiar en el comercio. Cuando se trabaja con Black Skull, la mayoría de los comerciantes solicitan solo pequeños depósitos por adelantado para que obtengan un mayor pago después de realizar el trabajo. No les preocupa que no les paguen. Basen se enorgullecía de la confianza que los mercaderes tenían en ellos. Sion continuó diciendo, esta vez recibí un buen depósito. ¿Qué recibiste? Una obra de vidrio de Black Skull. ¿Eso hace dinero? Basen preguntó porque tenía curiosidad. El palacio estaba lleno de objetos hechos de vidrio, por lo que no le dio mucha importancia. Y cuando era más joven, a menudo los rompía. La mirada consternada en los rostros de los ministros de izquierda no le dejó exactamente buenos recuerdos. ¿Estás bromeando? Las cristalerías de Black Skull se valoran más que las de Golden o Stone Cave. Babrin es solo el distribuidor medio. Los Satyrs venden los de asbestos o Danley a un precio tan alto. El trabajo de comerciante parece difícil. No, es simple. Compra barato y vende caro. Las fábricas de vidrio de Black Skull provienen de Black Skull, por lo que son más baratas que las de otros países. Y debido a que no hay artesanos del vidrio en Daem, asbestos o Danley, y los trabajos de vidrio son más bonitos que las decoraciones hechas en Stone Cave o Golden A, se venden más caros. Además, el vidrio se rompe fácilmente y se compran más cuando se usan y se rompen. De todos modos, no tenemos muchas oportunidades para cambiar por vidrio ya que solo podemos hacer esos intercambios con Black Skull. Los comerciantes ricos se turnan para hacer tratos, por lo que pudimos aprovechar esta oportunidad y llenar el barco con mercancías. Después de ver la pasión de Sion por el vidrio, Basen decidió no decirle que a menudo los rompía. Entonces Sion dijo, de todos modos, parte del dinero sobrante de los intercambios se utilizará para alimentar a los remeros y los soldados de los 3 barcos militares que ves allí. Son barcos militares, por lo que no hay mucho espacio disponible y tenemos que llenar nuestro barco con sus suministros de alimentos y agua. Por supuesto, vamos a seguir comerciando hasta que lleguemos a Maganen. Oh, entonces, ¿vamos a comprar algo de Babrin? Por supuesto. ¿Cómo podríamos dejar el barco vacío? Basen se preguntó por qué eso no sería posible, pero decidió aceptarlo ya que Sion, quien era el capitán del barco, así lo dijo. Eso me hace dudar. Una vez que venda la artesanía de vidrio, ¿con qué llenará el barco? Oh, por lo general compramos cosas caras de esa zona ya que los precios de los bienes varían de vez en cuando. Y dependiendo de dónde vayas, podrías obtener más.
Supongo que sí. Pero hemos llegado a un acuerdo con el palacio, por lo que ya se ha decidido con que se llenará el barco. ¿Y qué es eso? Me dijeron que lo mantuviera en secreto, pero debería estar bien si le digo al líder del equipo de expedición, no al príncipe. Estamos negociando por Nitro. Vamos a comprárselo a Babrin y venderlo en Sacian. Basen no sabía qué era eso, así que preguntó, ¿Nitro? Aparentemente hay mucho en Mangul, pero tampoco sé mucho al respecto. Escuché que son buenos para la agricultura. Que aumenta la fertilidad del suelo. ¿En realidad? Sacian es un pueblo de hombres lagarto, y tienen una gran llanura. ¿Están planeando hacer una gran granja? ¿Es similar a la forma en que los elegidos golpearon el suelo con un rayo al comienzo del año? ¿Poder del trueno? ¡Wow! Lo vi cuando era joven. Fue increíble. Sin embargo, Basen no podía entender por qué estaban comprando algo así en secreto. Capítulo 87. Después de que Salusino fuera exiliado, muchos de los nobles dentro del palacio de Horasen comenzaron a ver lo que decían. Y el ministro de Finanzas, Nirgak, fue uno de ellos. En su opinión, Salusin había estado demostrando una gran sabiduría mundana. Salusin se había mostrado confiado y competente. No había sido derrotado simplemente porque carecía de conocimientos astronómicos. Es cierto que no solo los nobles, sino también los ministros se están volviendo aburridos porque subestimaron los estudios extranjeros. Kaila Korasen sabía desde hacía mucho tiempo que los eruditos que entraban y salían del palacio habían descuidado los estudios extranjeros. Y tal vez incluso lo sabía antes de convertirse en rey. Sin embargo, se guardó el hecho hasta el día en que se produjo el eclipse solar. Probablemente se hizo para derrotar a Salusin. Su Majestad sabía cómo actuaría Salusin, por lo que permaneció en silencio hasta entonces. Cao fue un rey sabio que supo ser paciente hasta que llegó el momento adecuado. Y por eso los nobles tenían miedo. Especialmente Nargak. Se había quedado callado después de que Cao demostrara sus habilidades, pero el problema radicaba en lo que había dicho antes. Mierda. Antes de que Cao se convirtiera en rey, o para ser más exactos, cuando Basen aún era príncipe heredero, los ministros se habían dividido en dos grupos. Los del lado de Basen y los del lado de Cao. Hubo una pelea sobre cuál de los dos príncipes se convertiría en rey. Por supuesto que la pelea se apagó cuando Basen demostró que no tenía voluntad de ser príncipe heredero, y el rey de la serenidad también había llegado a inclinarse por Cao, pero poniéndose en la piel de alguien que había esperado varios años para derrotar a Salusin, él definitivamente recordaría lo que había sucedido hace años. En ese momento, Nargak estaba obstinadamente del lado de Basen. No era porque no le gustara Cao personalmente. Nargak tendía a ser muy conservador, por lo que, a menos que hubiera fallas particulares, creía que sería razonable que el primer príncipe fuera el príncipe heredero. Si ese no fuera el caso, pensó que el segundo o tercer príncipe, u otro miembro de la familia real, provocaría problemas en el palacio, diciendo que también podrían ser rey. Nargak creía que las reglas debían cumplirse. Sin embargo, las reglas a veces se aplicaban de manera diferente y Cao finalmente se convirtió en rey. ¿Cómo habría sabido que esto iba a suceder en ese momento? Salusin fue solo el comienzo. Recientemente, varios ministros habían sido castigados luego de enfrentarse a Cao y revelar sus trapos sucios. Y el caso de Salusin podría haber sido considerado bastante manso. Aquellos que usaron su condición de ministros para apoderarse del tesoro nacional o para intimidar a la gente a veces fueron ejecutados. Pero nunca llegó a un punto en el que se llamaría una purga. Cail no solo sabía sobre los crímenes de los funcionarios del gobierno, sino que también había recopilado pruebas innegables. En muchos casos, los castigos se dieron antes de que los otros ministros pudieran siquiera decir algo. Y el viento tranquilo ahora venía en dirección a Nargak. Anciano Nargak. Oh, es Yoochung. ¿Qué es? Era Yoochung, el halfling que trabajaba como ministro de izquierda. Tenía la edad de Cao y había sido su compañero de juegos en el palacio. Por lo tanto, aunque no tenía un alto estatus, era uno de los ministros de izquierda que Cao favorecía y, por lo tanto, uno de los ministros de izquierda que los demás ministros temían.
Jochun dijo, Su Majestad desea verlo. Nargak tragó saliva. El tiempo ha llegado. Nargak visitó a Cal a primera hora de la tarde. Nargak, el ministro de Finanzas, ha llegado, Su Majestad. Siéntate. Aunque el suelo estaba tibio debido al ondol, Nargak lo sintió frío. ¿Has comido? ¿Indulto? Oh, no. Todavía no he llegado. Entonces toma algunos refrescos. Tan pronto como Cao terminó de hablar, Jochun entró y sirvió un refrigerio. Cail señaló el bocadillo de azúcar y dijo, ¿no es bonita la forma? Sí. Parece que fue tallado por un artesano. Es un regalo enviado desde automatización. Escuché que es un bocadillo hecho de azúcar desde Golden A. En realidad, se trata como el trabajo de un artesano, pero cuando hace calor, se derrite y se convierte en un terrón de azúcar. Eso tampoco está mal. Aún así, sería mejor si la forma también es bonita, ¿verdad? Por supuesto. Date prisa y come. Al recordar a su nieto debido a la actitud infantil de Cao, Nargak sonrió, pero pronto recuperó el sentido. No. La persona que tengo delante no es un niño, sino el rey. Entonces Nargak dijo, Su Majestad, ¿por qué razón quiere verme? Cail acercó sus labios a la taza de té y dijo, oh, ahora que lo pienso, ministro de Finanzas. Sí. Me encontré con tus actividades pasadas. El corazón de Nargak se hundió. No podía pensar en nada que hubiera hecho mal. Nargak fue un funcionario sincero y responsable. Y en particular, dado que el ministro de Finanzas administraba el Tesoro Nacional, el difunto rey de la Serenidad lo había puesto en ese asiento por su sentido del deber. Sin embargo, es mucho más fácil encontrar fallas. Ministro de Finanzas era una posición peligrosa. Incluso si Cao no hiciera mucho, los otros ministros podrían tenderle una trampa. E incluso si no era algo relacionado con su trabajo, el hecho de que solía apoyar obstinadamente a Basen podría volver a atormentarlo. Nargak puso toda su atención en las siguientes palabras de Cao. Cail dijo, escuché que eres de Yampai, ¿es así? Oh sí. ¿Cómo conoce Su Majestad un pueblo tan rural? Lo investigué porque había ministros que no tenían apellidos. Sí. Desafortunadamente, mi familia era pobre, por lo que no tenemos antepasados conocidos. Nargak se inclinó levemente mientras hablaba. Un nombre sin apellido significaba que era una persona de bajo estatus. ¿Estás avergonzado porque no tienes apellido? Para ser honesto, sí. ¿Por qué? No puedo evitar sentirme avergonzado ya que mis antepasados no contribuyeron con nada cuando se estableció Blackscale. Cail agitó su mano. Pero mientras los aristócratas toman prestada la reputación de sus padres y madres, tú has ascendido a tu posición por tu cuenta, ¿no es así? ¿No prueba eso tu competencia? Nargak se emocionó. A pesar de la persistente sensación de inferioridad derivada de su origen humilde, se enorgullecía del hecho de que había competido con otros funcionarios aristocráticos por sus propios méritos y se había convertido en un funcionario calificado por derecho propio. Sin embargo, no podía revelar ese orgullo en el palacio. Casi todos los demás ministros de derecha en el palacio eran aristócratas. Para entrar en su mundo, no tuvo más remedio que actuar y pensar como ellos, por lo que Nargak siempre tuvo que mantenerse al día con ellos. Pero hoy, el rey había reconocido su competencia. Nargak dijo con voz entrecortada, si eso es lo que piensa, entonces solo puedo derramar lágrimas de gratitud, Su Majestad. Cail asintió. Así que esperaba que te llevaras bien con el ministro de Casa. ¿Indulto? ¿El ministro de Casa tampoco es de la aristocracia? Hay momentos en que ustedes dos tienen debates productivos, pero a veces me preocuparía porque ambos dejarían que sus emociones sacaran lo mejor de ustedes. Nargak estaba nervioso con el ministro de Casa, Deyanin, también se derivaba de su complejo de inferioridad. Deyanin tenía la tendencia de menospreciar a los aristócratas, por lo que Nargak se uniría a los aristócratas para atacar a Deyanin. Pero eso fue solo hasta ahora. Nargak dijo con todo su corazón, sí, por supuesto. Haré lo que desee, Su Majestad. Cail sonrió.
Eso es todo lo que quería decir. ¿Indulto? Nargak se sorprendió. Oh, en realidad, eso no fue todo. Ahora que lo pienso, escuché que volvió a ver a su nieto. La conversación pasó a la familia de Nargak. En ese momento, Nargak había perdido toda la tensión que había estado manteniendo, por lo que podía hacer bromas aquí y allá, y cuando salía del estudio independiente de Kao, incluso llevaba consigo un paquete de bocadillos de azúcar que Kao había ordenado Yu Chan para darle. ¿Su Majestad está abrazando al ministro que había tratado de evitar que se convirtiera en rey? Black Skull realmente ha venido a servir a un precioso rey. Todo esto es gracias a Nazca. Nargak regresó a casa con anticipación. Por otro lado, tan pronto como Nargak se fue, la puerta corrediza a la izquierda del estudio independiente de Kao se abrió. Caí ni siquiera miró hacia la puerta que se abría cuando dijo, ¿crees que el ministro de Finanzas es una persona peligrosa? No. Entonces la conversación ha terminado. También puedes venir y probar esto. El hombre lagarto vaciló antes de levantarse y tomar asiento frente a Kao. Tenía escamas blancas y ojos rojos. Era de Yanin. El ministro de Finanzas es una persona sincera. No creo que haya necesidad de empujarlo por la cornisa solo porque no se lleva bien contigo. Realmente no piensa de esa manera, ¿verdad, Su Majestad? En opinión de Deyanin, Nargak podría convertirse en un ministro peligroso. Tener el potencial de ser peligroso también significaba que no lo era en ese momento, por supuesto. De hecho, los ministros peligrosos ya habían sido tratados de una forma u otra, por lo que se podría decir que la posición de Kao se había solidificado un poco. Sin embargo, Deyanin creía que, dado que se había tratado con los ministros peligrosos, también se debería tratar con aquellos que podrían ser peligrosos. Pero parecía que Kao pensaba diferente. También le dije esto al ministro de Finanzas, pero espero que se lleve bien con el ministro de Finanzas. Pero. Caí miró a Deyanin con los ojos entrecerrados. ¿No te das cuenta de que has venido a disfrutar de este baile de espadas? Deyanin se congeló. Después de que decidió ayudar a Kao a convertirse en rey, Deyanin había trabajado muy duro. Y su arduo trabajo continuó después de que Kao subió al trono para estabilizar la autoridad real de Kao. El ministro de Casa todavía estaba sentado al final del gran salón, pero nadie podía descartarlo como tal. La cantidad de personas y recursos que había recibido bajo la excusa de gestionar a Manum fueron continuamente utilizados para descubrir los trapos sucios y las debilidades de los ministros. Y Deyanin creía que todo era por el rey, Kao. ¿Pero no fue todo por mí? Las cosas que Kao le había dicho a Nargak también estaban destinadas a Deyanin. El complejo de inferioridad de Nargak le sirvió como trampolín para unirse a los funcionarios aristocráticos. Por otro lado, el complejo de inferioridad de Deyanin se utilizó como base para triunfar sobre los funcionarios aristocráticos. Deyanin tardíamente se dio cuenta de esto. Esta charla no solo estaba destinada a Nargak, sino también a mí. Kail no era simplemente un rey inteligente. Tenía la sabiduría de un viejo sabio, que era diferente de ser precoz. Quizás mi lealtad también ha sido parte del plan de Su Majestad. Entonces debería usar esta espada como desea Su Majestad. Deyanin vertió té en la taza de té utilizada por Nargak y se lo bebió. Su Majestad tiene razón. Me llevaré bien con el ministro de Finanzas. Eso es bueno. Estarás más ocupado en el futuro, por lo que no puedes seguir centrándote en la lucha dentro del palacio. Lo tendré en cuenta, Su Majestad. Kaila sintió y tocó la tetera. El té se ha enfriado. Sí, ya que ha pasado mucho tiempo. Deberías haberme dicho. Yo-chong, el té está frío. Entonces Yo-chong inmediatamente trajo otra tetera. Los repiqueteos llenaron el momento de silencio. Y cuando Yo-chong se fue, Kao llenó la taza de té de Deyanin y dijo, de todos modos, ¿qué le pasó a ese alquimista con cuernos? ¿Estás hablando de Wirrabin Amuel? Kaila sintió. Deyanin calentó sus labios con el té y dijo, ya habrían llegado al palacio. Capítulo 88. Wee Moon, la jefa de los ministros de la izquierda,
tenía 65 años y también era un registro vivo de la familia real que había ayudado a los reyes de las últimas 3 generaciones. Su cabello ya se había vuelto completamente blanco, y su influencia hizo que los ministros de la izquierda, los ministros de la derecha e incluso el rey no pudieran tratarla como quisieran. Podría ser vista como la celebridad del palacio, ya que todos los ministros de la izquierda de diferentes especies bajo su mando, incluidos los humanos, elfos, medianos, nixis, enanos, kobolds y hombres rana, la seguirían en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, a diferencia de lo que sugieren los rumores, Wyman parecía algo ansioso. La familia Wee fue una de las más conocidas en Blackscale. Lo que diferenció a la familia Wee fue el hecho de que todas las otras familias influyentes famosas en Blackscale eran hombres lagarto. Un miembro de la familia Wee siempre asumiría el papel de señor y margrave de automatización, y la familia también tenía la reputación de tener siempre el puesto de ministros de izquierda. Eran funcionarios nobles y de alto rango, pero sobre todo, la familia Wee era una gran familia de comerciantes. Esto se debió a que los comerciantes que ingresaban a Blackscale tenían que pasar por automatización, y eso también era cierto para los comerciantes que salían de Blackscale hacia otros países. No había ningún aspecto que le faltara a la familia Wee, pero su gran fama no llegó sin oscuridad. Las astas malditas. La automatización se hizo grande en la época de Weijung, hace unos 150 años. Weijung tenía un par de cuernos de venado que crecían en su cabeza, que ahora se consideraba un mito histórico muy parecido a la historia de la Crack matando al dios malvado. Y también se rumoreaba que Weijung y Saidan Muel, el hombre lagarto, tenían un hijo entre ellos, y que la sangre mixta se había convertido en parte de la familia Wee. Pero, por supuesto, un humano y un hombre lagarto no podían tener un hijo, por lo que la gente interpretó la cresta de hasta ramificada de la familia Wee como una amplia gama de poderes. Sin embargo, los adultos que desempeñaban papeles importantes en la familia Wee sabían que una parte de la leyenda era cierta. En la familia Wee, había niños nacidos con cuernos como Weijung en la leyenda. Solo las astas se trataban de acuerdo con las reglas de la familia porque todos los niños nacidos con astas se volverían locos. No hubo una sola excepción. Los niños que nacían con cuernos hablaban al aire o mostraban talentos que desafiaban el sentido común. Atravesarían un campo de batalla de flechas vertidas completamente ilesos o estarían perfectamente bien después de caer desde decenas de metros de altura. Esos fueron seguramente poderes que surgieron del antiguo mal. La familia Wee había decidido contener ese poder antes de que la congregación de Nazca se hiciera más grande. Y por suerte, el método era simple. Dentro de la familia Wee, los padres de niños nacidos con astas tenían que cortar y moler las astas periódicamente. De esa manera, el niño podría convertirse en un adulto normalmente. Sin embargo, ese método no pudo evitar que otros nacieran con cuernos. Hubo debates dentro de la familia de que tal vez esas personas deberían abstenerse de continuar con su linaje, pero esa idea fue descartada porque era demasiado dura. Según la leyenda, Weijung pudo convertirse en una rica comerciante con el poder misterioso, pero considerando que su final fue miserable, la gente se inclinó más a pensar en ello como una maldición. También se rumoreaba que la riqueza y la gloria que Weijung había acumulado derivaban del mal antiguo. Y se creía que el poder condujo al nacimiento de un niño entre Weijung y Saidan Muel, el hombre lagarto, que hizo posible un amor imposible. Debido al vergonzoso asunto que llevó a la existencia de niños con cuernos, los mayores de la familia Wee lo consideraron un pecado que debían cargar para siempre. A los niños nacidos con astas se les añadiría Muel a su nombre. Y la línea colateral Muel recibió el mismo trato que la familia Wee, pero tenían que vivir en algún lugar profundo en automatización y no mostrarse. Hubiera sido bueno que la historia terminara así, pero un valor atípico siempre estuvo destinado a nacer. Y Wee Rabina Muel fue uno de esos niños. Rabina, que se había escapado del castillo cuando solo tenía 9 años, se subió al vagón de carga de un mercader que partía hacia el continente y se fue. Y sus palabras de despedida fueron: no puedo vivir en un lugar como este para siempre. Rabina abandonó sus 2 apellidos de Wee y Muel y vagó sin rumbo fijo por el continente.
Había seguido a un mercader sátiro como su chica de los recados, había sido capturada por una banda de bandidos y vendida como esclava, y también había estudiado con un aristócrata Nolan Danley. La familia Wee decidió que no podían dejarla en paz y contrató gente para que la persiguiera. Cuando los mercenarios contratados alcanzaron a Ravenna, ella estaba trabajando en una torre alquimista ubicada en Asbestos como asistente. Los mercenarios informaron a la familia Wee de su paradero y los ancianos no pudieron estar más sorprendidos. La torre del alquimista. Más allá de los muros de la fortaleza que se habían construido toscamente en la cima de una montaña, había un almacén con todas las medicinas y tesoros raros, una biblioteca con todo el conocimiento del mundo y una escuela donde los alquimistas enseñaban conocimientos prohibidos que los forasteros ni siquiera tenían permitido. Para observar. Si estos alquimistas fueran simples eruditos, la gente no los evitaría. Sin embargo, además de eso, todos eran no creyentes. Aunque los dioses no se manifestaron ante todos, sus milagros fueron indudablemente reales. Y en particular, los sacerdotes que tomaron prestados los poderes de los dioses fueron prueba viviente de su existencia. Además, había historias que se transmitían de generación en generación sobre los guardianes de los dioses que aparecían en los puntos críticos de las batallas cuando el destino de los países dependía de ello. Si bien fue un debate si las historias eran ciertas, muchos las creyeron. Sin embargo, los alquimistas negaron la existencia obvia de los dioses y priorizaron su conocimiento. A los ojos de aquellos que creían en los dioses, eran individuos irreverentes que probablemente tenían algo que ver con el antiguo mal. El actual señor de la automatización, Wee Do-young, dijo que Wee-jung ir a la torre del alquimista era quizás un final natural. Había muchas personas malditas como Wee Ravenna Muel en la torre alquimista. Y los ancianos de la familia Wee, incluida Wee Do-young, decidieron no perseguir más a Ravenna. La torre del alquimista era uno de los pocos lugares donde se podían olvidar los cuernos malditos de la familia Wee, y había otro tema realista involucrado. La torre del alquimista pudo permanecer allí incluso cuando estaba llena de no creyentes porque tenían suficiente poder para no ser conquistados. Incluso los trolls de asbesto más cercanos habían hecho algunos intentos, pero los alquimistas derrotaron a los soldados lanzando llamas con su misterioso poder o usando un horrible veneno que derretiría a la gente. Asbesto tenía la fuerza para derrotarlos, pero considerando la cantidad de soldados que se perderían en el proceso, juzgaron que sería mejor dejarlos en paz y recolectar tributos en su lugar. Todas las historias sobre Alchemist Tower y Wee Ravenna Muel parecían estar siendo olvidadas como parte de la historia. Hasta que su majestad preguntó por Ravenna. Wee Moon miró a la mujer con cuernos frente a ella. Asterisco asterisco asterisco. Wee Ravenna Muel parecía una mujer común de 20 años. Tenía cabello negro, profundos ojos marrones y piel más oscura que la de los elfos, lo que demostraba que era originaria de automatización. También se parecía a Wee Moon cuando era más joven, ya que eran de la misma familia. Excepto por esos cuernos. Wee Moon nació y se crió en automatización y había visto a la madre de Ravenna, la que tenía los cuernos malditos, pero como siempre los había cortado, era la primera vez que Wee Moon veía cuernos completamente desarrollados. Ravenna preguntó, ¿son divertidos? Wee Moon suspiró. Lo lamento. Hay tantas cosas misteriosas en Horazen. No los miraba porque los encontraba divertidos. Está bien, anciano. Es común que las personas miren mis astas cuando me conocen por primera vez. Quiero decir, no puedes evitar mirarlos cuando son así de grandes. Llaman la atención. El par de enormes astas de venado se dividieron en varias ramas. Wee Moon hizo todo lo posible por ignorar los cuernos de Ravenna y dijo, para ser honesto, no sabía que vendrías tan pronto como te contacté. Lo pregunto en caso de que haya un malentendido, pero sabes por qué te llamé, ¿verdad? Sí, respondió Ravenna. Fue un viaje de meses desde la Torre Alchemist, ubicada en el borde de Asbestos, hasta Horazen, por lo que uno no haría el viaje a menos que hubiera una ocasión especial. Ravenna luego dijo, escuché que su majestad está buscando un alquimista. Así es. Wee Moon asintió. Kaila Horazen, el rey de Black Scale, quería encontrar un alquimista.
Pero a diferencia de Asbesto, Black Skull era más duro para los no creyentes como los alquimistas. Todo el conocimiento relacionado con la alquimia o el mal antiguo sería confiscado por el palacio, y aquellos con el conocimiento serían castigados. Por lo tanto, el rey tuvo que acudir a países extranjeros para encontrar un alquimista. Sin embargo, los alquimistas también vivían escondidos en países extranjeros, y la base de operaciones más conocida de los alquimistas, a saber, la Torre del Alquimista, prohibía a los forasteros entrar y salir cuando quisieran. Weemun estaba desconcertado por el hecho de que Cal estaba buscando un alquimista, pero afortunadamente, el único alquimista que conocía estaba escondido en la Torre del Alquimista, donde la gente normal no podía entrar ni salir. Por lo tanto, había pensado que Cal, el rey, no se enteraría de la existencia de Ravina, pero alguien de la familia Gui debe haberle filtrado información. Y pronto, Cal se enteró de las astas malditas y de la existencia de Ravina, y se le dio una orden al jefe de la familia Gui y señor de la automatización, Gui Doyong, para llamar a Ravina al palacio. Gui Doyong, Weemun y el resto de la familia Gui esperaban que Ravina ignorara la orden, pero, sorprendentemente, Ravina viajó una larga distancia y llegó hoy al palacio de Horazen. Si bien Ravina era parte de la familia Gui, ella y Weemun no eran diferentes a los extraños que acababan de conocerse hoy. Ravina era más bien una persona de la que Weemun debería tener cuidado, ya que Weemun era responsable de los asuntos del palacio y ayudaba al rey. Y sobre todo, aún no se conocían las intenciones de Ravina. No puedo dejar que se enfrente a su majestad de esta manera. Ravina codiciaba el conocimiento prohibido y no era creyente, y podría ser castigada por la ley nacional. Si Ravina mostraba algún signo de irreverencia, Weemun planeó convocar a los guardias del palacio de inmediato. Dejaré de andarme por las ramas y iré al grano. ¿Por qué has venido? Por orden de su majestad. Abandonaste a tu familia, deambulaste por más de una década y estás asociado con la Torre del Alquimista a la que nadie puede entrar o salir a menos que pertenezca allí. Y eres un alquimista que no sirve a ningún dios. ¿De qué tienes miedo de obedecer la voluntad de su majestad? Ravina se encontró con los ojos de Weemun con una mirada de sorpresa. ¿Indulto? Su majestad es una persona temible. Así es. Pero, ¿cómo sabrías eso tú, que vives lejos en la tierra del asbesto? ¿No pensaste que su majestad lideraría un ejército para encontrarte si no hubieras venido, verdad? Ravina parpadeó avergonzada. Su majestad probablemente habría hecho eso. ¿Qué? Incluso si el método es diferente, habría intentado ingresar a la Torre del Alquimista de cualquier manera posible. Vine porque tenía miedo de que eso sucediera. ¿Qué sabes sobre su majestad que diría tal cosa? En respuesta a esa pregunta, Ravina dijo algo irrelevante: veo que no estás familiarizado con el conocimiento prohibido. Por supuesto. ¿Cómo puede alguien codiciar tal conocimiento cuando conoce la gloria de su familia y sabe cumplir con sus deberes con Black Skull? ¿Y qué tiene eso que ver con su majestad? Su majestad podría sentirse decepcionado al escuchar eso. ¿Qué estás diciendo? Ravina metió la mano en la bolsa a su lado. Weemun se estremeció y miró con cautela a Ravina, preguntándose si iba a sacar una herramienta de alquimista, pero lo que Ravina sacó fue una carta. La misma carta ha sido enviada a Alchemist Tower desde hace unos años. Está lleno de preguntas sobre el antiguo conocimiento prohibido. Las letras siempre provenían de diferentes lugares, por lo que los alquimistas de la torre pensaron que era otro alquimista fuera de la torre que quería ocultar su identidad. ¿Entonces? Sin embargo, esta carta llegó, y solo entonces los alquimistas descubrieron de dónde eran. Horazen, solo hay una persona capaz de hacer tal cosa sabiendo más sobre el conocimiento prohibido de Horazen. Weemun se levantó de inmediato y dijo: no te atrevas. No digas nada de lo que no puedas ser responsable. No. Debo decirlo. Tú. Su majestad ya es el mejor alquimista sin rival en Black Skull. Weemun gritó: ¿hay alguien ahí fuera? Llama a los guardias del palacio. En ese momento, la puerta se abrió y entró un hombre lagarto. Incluso desde la perspectiva de un humano, el hombre lagarto era bajo y delgado, lo que dejaba claro que aún no era un adulto. Weemun, eso es suficiente.
Fue Cao. Capítulo 89. Su Majestad. Wee-mun se congeló y no podía moverse. Siguiendo a Cao, Deyanin entró y cerró la puerta. Deyanin dijo, Su Majestad había estado anticipando la llegada de Wi-Rabin Amuel, pero no podía esperar a verla, así que vino él mismo. Kaila sintió y se sentó junto a Rabina. Luego le dijo a Wee-mun, te explicaré todo, así que ¿por qué no te sientas primero? Su Majestad, ¿es cierto todo lo que dijo el alquimista? Cierto o no, no creo que sea algo de lo que un ministro de izquierda como usted deba preocuparse. Mantener a salvo a Su Majestad es el deber de un ministro de izquierda. No creo que leer algunos libros más cause ningún problema para mi seguridad. Sin embargo, solo siéntate por ahora. Deyanin, tampoco necesitas quedarte parado. Toma asiento. Está bien. Wee-mun no podía no estar preocupado por Cao. Cada país creció a través de bendiciones y milagros de los dioses en los que creían, y los sacerdotes aún ofrecían su ayuda. Por eso los no creyentes no eran bienvenidos. En Black Scale, simplemente estaban prohibidos y castigados por la ley nacional, pero en lugares como Danjum, era común que los no creyentes fueran golpeados hasta la muerte por un grupo completo de personas. Su Majestad no puede ser castigado sin importar cuán estricta sea la ley. Sin embargo, inevitablemente se convertirá en el arma de los ministros para atacarlo. Muchos de los ministros han venido a apoyar a Su Majestad, pero unos pocos no lo han hecho. Wee-mun se dio cuenta desde el principio de que Cao no solo era excepcionalmente inteligente, sino también sabio. Por lo tanto, estuvo de acuerdo cuando el ministro de Caza, Deyanin, dijo que Cao necesitaba ser nombrado rey. Con ese fin, compartió su opinión con el difunto rey de la Serenidad. Pero no puedo creer que Su Majestad esté interesado en estudios perversos como la alquimia. Debe ser obra de ese lagarto blanco. Wee-mun miró a Deyanin, pero Deyanin evitó el contacto visual. Kai luego le dijo a Rabina, tú debes ser el alquimista. Sí, Su Majestad. Kai asintió y miró a Wee-mun. Wee-mun, siento haberte mantenido en secreto. Sin embargo, supuse que estarías demasiado preocupado como para quedarte dormido por la noche, incluso si te explicaba mi situación, porque eres algo así como una flecha recta. Por eso no te lo dije. Su Majestad, gracias por su preocupación, pero ¿alquimia? ¿Qué pensarían los antepasados? Kail se encogió de hombros. No sé. No había tal estudio como la alquimia en el pasado, por lo que es algo de lo que nunca podemos estar seguros. Los alquimistas afirman que van a hacer oro de la nada y píldoras de inmortalidad. ¿No entiendes lo absurdo de eso? No estoy muy seguro sobre la parte de hacer oro y píldoras de la inmortalidad, pero muchos de sus conocimientos son bastante útiles. Sin embargo, estudiar alquimia en sí mismo va en contra de la ley nacional. No habría nadie para castigar a Su Majestad, pero los ministros estarían incómodos. ¿Ese conocimiento vale la pena los riesgos? Kail, que había estado respondiendo amablemente a Wee-mun, la calló con una breve respuesta. Sí, vale la pena. Luego, Rabina agregó, anciano, creo que puedo explicarlo. Wee-mun miró en silencio a Rabina. Entonces Rabina explicó, el conocimiento prohibido no solo proviene de los estudios realizados en la torre. Si a un alquimista en el exterior se le ocurre algo, se enviarán elementos desde la torre para ganar su favor para que la torre pueda adquirir el conocimiento. Entre ellos, había un alquimista que vivía solo en la parte norte de Radfruit, en lo profundo de las montañas. Así que lo que... Pero un día, las actualizaciones dejaron de llegar del alquimista en Radfruit. La torre pensó que el alquimista tal vez necesitaba ayuda y envió a alguien para verificar si algo andaba mal. Cuando el chico de los recados llegó a la casa del alquimista, no encontraron ningún problema aparente desde el exterior. La casa en sí estaba escondida, por lo que nadie los había visitado. Entonces, ¿cuál fue el problema? El chico de los recados pudo romper la puerta cerrada y entrar a la casa. Solo entonces el chico de los recados olió un hedor. El alquimista estaba muerto. Wee-mun frunció el ceño y dijo, ¿estás diciendo que como nadie los había visitado, murieron solos? Sí.
¿Debido al conocimiento prohibido? Sí. También he oído algo así. Se dice que había un mal antiguo que otorgaba poder a cambio de almas. ¿No es ese el caso del alquimista? Antes de que Goemon pudiera culpar al alquimista nuevamente, Ravina dijo, no, eso no fue lo que sucedió. El alquimista fue descubierto en su laboratorio, pero no habían vendido su alma ni nada por el estilo. Fue un accidente. El alquimista había estado mezclando varias sustancias para hacer oro, pero se produjo calor cuando se mezclaron ciertas sustancias y ocurrió una explosión. De hecho, ese tipo de accidentes ocasionalmente también ocurren en la torre, por lo que no fue particularmente extraño. Goemon se sintió aliviada de que no hubieran vendido su alma, pero le preocupaba que algo así ocurriera de vez en cuando. El alquimista de Radford murió. ¿Hay algo en esta historia? Si fuera una historia ordinaria, no la habría. Sin embargo, es diferente cuando un alquimista está involucrado. Kaila sintió en comprensión, mientras que Wiman estaba confundido. Entonces Ravina dijo, el alquimista murió, pero antes de su muerte, habían registrado con precisión la cantidad de cada sustancia que habían agregado en ese experimento. De hecho, habían hecho que el registro fuera más preciso ya que otros alquimistas habían muerto en accidentes mientras experimentaban. ¿Qué uso tendría el registro de una falla? Anciano, estrictamente hablando, no existe el fracaso para los alquimistas. Los alquimistas pudieron descubrir cómo disparar fuego o hacer agua que derrita la piel a través de las fallas que mencionaste. Y la pólvora, el descubrimiento que había hecho el alquimista de Radford, fue mayor que cualquier otro descubrimiento hecho por otros alquimistas hasta el día de hoy. ¿El peligro de matar gente es un gran descubrimiento? Sí. Goemon se dio cuenta tardíamente de lo que Ravina quería decir. Si fueran un alquimista lo suficientemente meticuloso como para escribir todo lo que iban a hacer, habrían tenido cuidado sin importar qué tipo de experimento estuvieran realizando. Eso significa. Ravina agarró su dedo meñique y dijo, la pólvora probada por el alquimista de Radford era solo esto. Sin embargo, cuando una llama tocó la pólvora y provocó una explosión, la pequeña caja soldada que contenía la pólvora se rompió y los fragmentos salieron disparados y apuñalaron al alquimista en el cuello. Goemon miró a Kao. ¿Es un arma? Kaila sintió y dijo, es un arma. Goemon lo imaginó en su mente. No sabía mucho sobre alquimia, pero Ravina había dicho que el polvo se podía hacer fácilmente y que una pequeña cantidad sería suficiente para matar a alguien. No estaba segura de qué tipo de arma sería esa, pero parecía evidente que era peligrosa ya que tanto Ravina como Kao le estaban prestando atención. Como era de esperar, la alquimia es un conocimiento prohibido. A Wiman le preocupaba que Kao se sintiera fascinado por ese peligro. Su Majestad, aunque la tierra de Blackscale es pequeña, tiene el estatus más alto entre todos los países. Nadie puede negar nuestra superioridad, así que ¿por qué debes correr ese riesgo? Goemon. Sí. Kail bajó los ojos y dijo, desafortunadamente, este conocimiento no es un gran secreto. No fui el primero en notarlo, y Blackscale no fue el primero en traer un alquimista al palacio. Los alquimistas de la Torre del Alquimista son personas malditas que han huido de varios lugares. Algunos de ellos todavía tienen en sus corazones a sus países de origen. ¿Qué crees que pasaría cuando esos países les pidieran que regresaran con ese conocimiento? Ravina agregó, y los otros países estaban tratando de evitar que eso sucediera. Casi muero unas 10 veces en mi viaje aquí. Dejannin luego dijo, son mercenarios contratados por otros países o soldados locales disfrazados de bandidos. Goemon le preguntó a Dejannin. ¿Entonces? Sí. Los soldados que recibieron órdenes secretas de su majestad tuvieron que escoltar a Ravina desde la Torre del Alquimista hasta Horazen. La Torre del Alquimista sufrió un daño sin precedentes debido a este conocimiento, y ya habrán sido completamente conquistados por los Trolls de Asbestos. Kai levantó la cabeza. Goemon, creías que este periodo sería pacífico, pero ya no lo es. Los espías de Blackscale escondidos en cada país están entregando noticias urgentes. Las sustancias que se utilizan para fabricar pólvora están experimentando aumentos drásticos de precio,
y todos los países están estableciendo bases secretas para fabricar pólvora. Rabina dijo, la pólvora es ciertamente alquimia, pero al mismo tiempo es una pieza de conocimiento antiguo. Se ha encontrado algo similar a la pólvora en una ruina antigua, y se dice que se ha descubierto un arma antigua como esta. Weemun preguntó con voz temblorosa, ¿Su Majestad está diciendo que estallará una guerra? Solo porque tenemos armas. Es posible que haya una guerra. Luego, Cal agregó, pero, ¿y si nuestra arma es excepcionalmente sobresaliente? ¿Qué pasa si un tonto que nunca antes había sostenido un arco hace su parte en el campo de batalla, hunde barcos y derriba los muros de la fortaleza? ¿Qué pasa si tenemos el arma y el otro país no? Uno pensaría que ganaríamos la guerra. Weemun contempló y finalmente asintió. Realmente no puedo reconocerlo desde el fondo de mi corazón, pero en mi cabeza, puedo ver que la voluntad de Su Majestad está en el lugar correcto. No tengo motivos para oponerme, así que avíseme cuando necesite ayuda. Kail sonrió. Ahora que lo mencionas, necesito tu ayuda, Weemun. ¿Qué es? Está el asunto que te preocupa, y debemos proceder con este plan en secreto considerando los espías que otros países han plantado en Black Scale. Habíamos estado usando fondos del Departamento de Caza hasta ahora, pero ahora que tenemos su permiso, vas a usar el bolso privado. Los impuestos del país eran administrados por el Departamento de Finanzas, pero los bienes personales del rey eran administrados por los ministros de izquierda. Cuando la conversación volvió al tema del trabajo, los ojos de Weemun se llenaron de vida nuevamente. Ciertamente son los activos de Su Majestad. Según tengo entendido, debe haber motivos razonables para su uso. ¿Tienes en mente cuánto vas a usar, dónde y cómo usarlo? Por primera vez desde que Cal entró en la habitación, dijo con voz temblorosa, bueno, eso es. Asterisco asterisco asterisco. Una ventana del sistema apareció frente a Zumbón. Aviso, se han cumplido las condiciones de producción de Black Powder. Carbón, la producción de carbón es posible. Ácido sulfúrico, es posible la producción de ácido sulfúrico. Nitrato de potasio, la producción es posible, método de préstamo, el país extranjero, Cueva de Piedra, conoce una mina de nitro. Conocimiento de la pólvora negra, existe dentro del país, escala negra, más de, una persona está al tanto, leer más, . Zumbón dejó escapar un suspiro. Hecho. Las invenciones y los descubrimientos tendían a ser proporcionales al tamaño de la población. En ese sentido, Black Scale, que buscaba la estabilidad política y era superior a otros países en la producción de alimentos, pudo completar sus innovaciones y corregir las fallas porque su población era lo suficientemente grande. Sin embargo, ese no fue el caso de algunos descubrimientos. Por ejemplo, mezclar todo tipo de sustancias para hacer otra cosa solo lo hacían aquellos que se dedicaban a tal trabajo. El arte de hacer elixires, también conocido como alquimia. No se pudo evitar que el proceso de descubrir este tipo de tecnología misteriosa fuera muy complicado en Lost World. Cuanto más fieles eran los ciudadanos de un país, más odiaban desarrollar ese tipo de conocimiento. En primer lugar, el antiguo mal que existía en el escenario del mundo hizo que este tipo de investigación tendiera a ser odiado y, además, aquellos que tenían poder y conocimiento deseaban estar por encima de los ciudadanos en general. En pocas palabras, cuanto más creía una sociedad en su Dios, más difícil era hacer descubrimientos en tecnología misteriosa. Por el contrario, si a los no creyentes se les permitiera crecer para descubrir tecnología más misteriosa, el control del jugador se debilitaría. Independientemente de la estructura que el jugador buscaba, había pros y contras. Sin embargo, los jugadores de The Lost World tendieron a crear una sociedad de seguidores piadosos. El conocimiento científico era justo en el sentido de que si un jugador desarrollaba un lugar para que los alquimistas se reunieran, todos eventualmente se beneficiarían de todo el conocimiento que proviniera de él. Así que la Torre Alchemist de Asbestos es el resultado del síndrome NIMBY. Aunque, por supuesto, Asbestos pudo descubrir la pólvora más rápido y aprovecharla al máximo ya que la torre estaba dentro de su límite. Y era inevitable que Black Scale, que estaba muy lejos, lo obtuviera relativamente más tarde.
Si tenían mala suerte, los que tenían el conocimiento podrían morir, lo que haría imposible que Black Skull lo obtuviera. Eso fue si Zumbón no hubiera enviado a Wee Rabina Muel a la torre del alquimista, la niña con cuernos, que tenía una alta tasa de supervivencia debido a su magia demoníaca de manipulación de probabilidades. Mientras Zumbón miraba el mensaje del sistema con satisfacción, Eldar dijo desde su lado, por cierto, Cal y Rabina hablaron sobre la pólvora, pero no sobre eso. Capítulo 90. Zumbón se dio cuenta inmediatamente de lo que Eldar quería decir con ese conocimiento. Estás hablando de magia, ¿verdad? Sí. El conocimiento que tenían los alquimistas era conocido por los extraños como tecnología misteriosa, es decir, el arte de hacer elixir, también conocido como alquimia. La tecnología misteriosa era ciencia y, en consecuencia, los alquimistas eran científicos y los experimentos de alquimia eran experimentos científicos. Había una falla en la ecuación en que los experimentos de alquimia no eran estrictamente consistentes como lo era la ciencia, y había algo de misticismo involucrado, pero la voluntad de los alquimistas de abrazar el fracaso como desarrollo era similar a la de los científicos. Sin embargo, hubo secretos que los alquimistas ocultaron minuciosamente. Magia demoníaca. En esta tierra, continuaron naciendo individuos malditos como Wee Rabina Muel, una humana con cuernos en la cabeza. De acuerdo con el escenario de The Lost World, los malditos eran restos del antiguo poder maligno que se encuentran en ruinas antiguas como PZZT, o provenían de linajes duraderos como Weg Jung y Rabina. La magia demoníaca podría manifestarse como diferentes poderes con diferentes propiedades, incluyendo electricidad, llama y gravedad, y aquellos que estuvieran empoderados por espíritus de magia demoníaca podrían usar ese tipo de habilidades. Sin embargo, tales formas de magia demoníaca eran simplemente poderes sobrenaturales que eran una faceta de algo más grande. Según el conocimiento descubierto en lugares como ruinas antiguas, estos superpoderes procedían de algo a un nivel superior, y eso era la magia. La magia en sí misma solo puede ser utilizada por unas pocas personas. Y es independiente de los cambios en la sociedad impulsados por el desarrollo de tecnología como la pólvora. Tenía sentido que Cal creyera que mencionar la magia solo haría que Wiman se sintiera más desconcertado. Y había otra razón. Sobre todo, un mago aún no ha aparecido. Para convertirse en mago, se tuvo que explorar al menos la mitad de las ruinas antiguas del continente y se tuvo que recopilar el conocimiento resultante. En el mundo perdido, el nacimiento de un mago equivalía a lo que la revolución industrial fue a la tecnología científica y definiría el inicio de una era diferente. Pero esta vez, el nacimiento de un mago se retrasó. Por lo general, aparecerían dentro de los primeros 100 años desde que comienza el juego. Pero es probable que todos los jugadores valoren las tácticas conservadoras por lo que se están distanciando de la magia demoníaca y la magia. Es posible que ya haya aparecido un mago en otro continente. Podría decirse que Zumbón estaba en una posición ventajosa porque había incorporado una de las magias demoníacas a su sistema religioso. Y para aprender magia, un jugador necesitaba al menos un tipo de magia demoníaca. Entonces Eldar dijo, ¿tendría la sabiduría una ventaja? ¿Por qué? Porque Asbestos tiene la torre del alquimista. Lo más probable es que aparezca un mago allí. ¿No es eso algo de qué preocuparse? Zumbón se hizo el inocente. No sé. La sabiduría probablemente espera que un mago no surja de su tierra. Asterisco asterisco asterisco. La humillación de piratas navegó sin problemas y llegó a Babrin. A bordo estaban el líder del equipo de expedición a la montaña del este, Basen La Corazen, y el capitán del barco a cargo del transporte, Sio Unitimo. Aunque los sátiros eran los principales ocupantes de Danjum, la ciudad portuaria, Babrin, vio entrar y salir a varias especies. En cuanto al tamaño, Babrin era más pequeño que Horazen, pero era comparable a Horazen ya que era un puerto con muchos barcos mercantes. En la cubierta, Basen le dijo a Sion, hay tantos barcos. Porque es el puerto más cercano a Horazen. Los barcos que salen de este puerto continúan hacia el oeste hasta Stone Cave o Danley. Y también hay barcos que van más allá. ¿A dónde? Sion miró a Basen como si no entendiera por qué preguntaba eso. Al continente occidental.
¿Dónde más estaría? Los rumores decían que el legendario narrador Oben finalmente había ido al continente occidental. ¿Existe realmente? No hay vías fluviales por las que los barcos viajen regularmente, y muchos barcos no regresaron después de emprender el viaje, pero definitivamente existe. No, lo que quiero decir es que puede ser solo una isla grande, ¿verdad? La pregunta de Basen surgió de la cosmovisión egocéntrica de alguien que podría haberse convertido en el gobernante supremo del país en algún momento. Y Sion creía que la confianza no era infundada. Tal vez eso sea cierto. Pero aquellos en el continente occidental parecían llamarnos el continente oriental. Entonces, ¿cómo se llaman a sí mismos? El continente central. ¿Por qué? Dijeron que hay otro continente al oeste. Pero no puedo estar seguro de esa parte. Basen se acarició la barbilla y dijo, ¿por qué los mercaderes no viajan a otros continentes y comercian? Incluso si es peligroso, los comerciantes irían si esperan beneficiarse del viaje. Solo hacemos eso cuando el riesgo es algo aceptable. ¿Es tan peligroso? No lo sabrías porque no has estado mucho en barcos. Hay piratas, arrecifes, zonas donde no sopla el viento, olas altas, monstruos marinos, tormentas. Está bien. Entiendo la idea. Sion sonrió y dijo, necesito ir a hacer el intercambio. Vuelvo enseguida. Puedes relajarte en el barco o divertirte en el puerto siempre y cuando regreses a la hora acordada. Me siento mal porque el barco es pequeño. Iré a dar un paseo. Basen hizo un recorrido por el puerto con su séquito y echó un vistazo a las mercancías únicas. La mitad de ellos eran interesantes, pero la otra mitad eran de Black Scale, que no le resultaban divertidos. Cuando Basen pensó en ello, se dio cuenta de que era natural, ya que los objetos realmente interesantes serían transportados a través del mar a Horasen en lugar de ser guardados en Babrin. De todos modos, no he notado ninguna señal. Hubo otras personas que ayudaron al equipo de expedición en la humillación de los piratas. Basen pensó que existía la posibilidad de que su supervisor pudiera estar entre ellos, pero nadie lo siguió durante este pequeño recorrido improvisado. Supongo que no lo harían tan obvio. O tal vez simplemente recibieron órdenes de su superior y no les importa tanto. Cuando Basen estaba a punto de regresar al barco, encontró una frutería y se detuvo allí. Había frutas que no crecían en Black Scale, por lo que entabló una conversación con el vendedor de frutas. ¿Vas a volver a Black Scale?, preguntó el vendedor de frutas. Sí. Entonces deberías orar a Dios para que no te encuentres con piratas. ¿Piratas? El vendedor de frutas no miró a su alrededor como si fuera problemático si alguien más lo escuchaba antes de susurrar al oído de Basen, ¿no sabes sobre los piratas de Yavón? No, no lo hago. Correcto, dijiste que eras de Horasen. Hay un grupo de piratas que dominan toda la zona alrededor de Babrin. Y en su mayoría apuntan a barcos que parten de Babrin. Danjum simplemente los deja en paz. Por supuesto que no. Sin embargo, el problema es que son un gran grupo de piratas del sur con más de 1 o 2 barcos. Se dice que continúan hacia el norte desde Babrin, así que ¿no se volvería peligroso para el mar cerca de Black Scale también? Basen pensó que esto sería un problema serio si fuera cierto. Los soldados de Danjum no son tan débiles, por lo que debe haber un problema que les impide evitar que los piratas se acerquen a la ciudad. Y esto es un gran puerto en lugar de un pequeño pueblo sin nombre. Basen estaba considerando enviarle una carta a Cao cuando Sion regresó con el salitre que había comprado para luego revenderlo en Sacian. Probablemente Cao ya estaba al tanto del asunto, pero incluso Basen sabía que algo valía la pena señalar cuando sucedía repetidamente. Se aseguró de informar a Sion, el capitán del barco en el que viajaba. ¿Piratas de Yavón? ¿Has escuchado de ellos? De nada. Sion se rió. Todos los comerciantes del puerto hacen eso. Inventan historias o las exageran. Eso mantiene la apariencia de que algunos clientes se quedan en su tienda durante mucho tiempo. Es una estrategia de negocios. Sé que desde que Horasen, donde crecí, también era una ciudad portuaria. Pero nunca saliste del palacio, ¿verdad?
Basen se planteó si debería decirle que pasaba más tiempo saliendo con hooligans fuera del palacio, o si debería quedarse callado para proteger su reputación. Y parecía que Sion tomó el silencio de Basen como una admisión. Oh, ahora que lo pienso, el palacio nos pidió que trajéramos la mayor carga posible, pero aparentemente los bienes que querían no llegarán hasta mañana. Entonces, ¿vas a esperar hasta entonces? No. Saldremos primero y haremos que el barco militar lleve el resto de los bienes. Pero entonces no seremos escoltados por el barco militar. Tenemos más bienes para descargar y compraremos comida en Sacian. Si salimos un día antes, ahorraremos tiempo. Sin embargo, cualquier tiempo que se pasa en el barco cuesta dinero, lo que incluye agua potable, comida y el salario de la tripulación. Basen no podía decir nada a eso ya que Sion y Timo era el encargado de todos los asuntos relacionados con la nave. Entonces debemos rezar para que no nos encontremos con ningún pirata. No te preocupes. También hablé de piratas, pero nunca me los he encontrado en toda mi carrera. Asterisco asterisco asterisco. Al día siguiente, mientras miraba el horizonte frente a la costa de Babrin, Sion gritó, piratas. De pie a su lado, Basen se cruzó de brazos y suspiró. Estaba claro que Sion estaba desconcertada, pero rápidamente dio órdenes de tirar los sacos de arena, así como el agua potable y los alimentos que no se necesitaban de inmediato para aligerar el barco. Y su última orden fue que los tripulantes se armaran con la desvencijada armería que cada marinero había preparado por su cuenta. Había 3 barcos que parecían ser barcos piratas. Basen no podía estar seguro de si eran piratas o no, pero Sion llegó a la conclusión basándose en el tamaño y la forma de los barcos y en el hecho de que obviamente estaban persiguiendo la humillación de piratas. Y parecía que los otros marineros también estaban de acuerdo. ¿Podemos escapar? La humillación de los piratas solía ser un barco pirata. Está hecho de madera relativamente ligera y viene con una vela grande. Cabalga bien el viento, pero eso no es suficiente. En igualdad de condiciones, lo que marcaría la diferencia sería el hecho de que los barcos piratas se cargarían solo con los suministros de alimentos necesarios. ¿Qué pasa con el nitro? El propósito de este viaje es transportar salitre, ¿no es así? Sería mejor saltar del barco que tirarlo. Aún. Sion dijo con cara seria, los barcos piratas se someten a modificaciones para eliminar todas las estructuras innecesarias siempre que puedan flotar en el agua. Nos alcanzarán de todos modos. Estamos tirando cosas para ganar algo de tiempo hasta que lleguen los barcos militares. Dijeron que cargarían las mercancías una vez que llegara la mañana, por lo que deberíamos tener solo medio día de diferencia si tenemos suerte. Si tan solo el viento soplara un poco más fuerte. Sion juntó las manos y rezó con los ojos cerrados mientras Basen la miraba fijamente. Luego abrió un ojo para mirarlo. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y reza. Basen suspiró y copió descuidadamente la postura de Sion. Desafortunadamente, Nazca no pudo cumplir con sus oraciones porque Zumbón no tenía Small Area, Sea Breeze. Y muy pronto, el barco pirata más pequeño y rápido llegó a The Humiliation of Pirates. Basen podía oír los gritos de los piratas. Hermano. Mira eso. El barco no puede avanzar porque está cargado. Ja ja ja. Ustedes. Parece que estaremos bebiendo hasta que estemos borrachos esta noche. Valió la pena rezarle al dios de la araña blanca. ¿Por qué no saltamos sobre él antes de que vengan los demás? Espera. Aún no. Una vez que los piratas se acercaron lo suficiente para que Basen y los demás los escucharan hablar, las flechas volaron desde ambos barcos. Sin embargo, la plataforma de The Humiliation of Pirates era demasiado alta para los piratas, por lo que no pudieron disparar correctamente. Por otro lado, los arqueros a bordo de The Humiliation of Pirates eran terribles en su trabajo a pesar de tener la ventaja de un terreno más alto. ¿Dios araña blanca? He oído un nombre como ese en alguna parte antes. Basen no se detuvo en eso. Si bien le daba mucha vergüenza estudiar con libros, tenía confianza en estudiar con su cuerpo. Cogió el arco de cuerno que era el orgullo de Black Scale y se inclinó sobre la cubierta. Silbido.
La flecha atravesó el viento y golpeó a un pirata en medio de su frente. Las ruidosas charlas de los piratas pronto cesaron. Sin embargo, Basen nunca fue de los que consideraban las circunstancias de otras personas. La siguiente flecha que disparó se clavó en la sien de otro pirata cuando aún se tambaleaba por la conmoción. Solo entonces los piratas comenzaron a gritar de ira. Los que tenían arcos dispararon flechas a Basen, pero Basen ya se había puesto a cubierto detrás del mástil. Entonces un Astacidea, que parecía ser el jefe de esos piratas, gritó: «Pongan el barco junto al de ellos. Vamos a bordo ahora». Se arrojaron cuerdas y se ataron alrededor de las barandillas de la humillación de los piratas. Luego se ataron los otros extremos. El barco se inclinó cuando los piratas comenzaron a subir. Sin embargo, los marineros de la humillación de los piratas permanecieron inmóviles. No porque tuvieran miedo. Basen, que estaba a punto de actuar, también se detuvo para ver cómo se desarrollaba todo. ¿Quién le disparó al hermano? Los piratas treparon rápidamente por las cuerdas y llegaron a la cubierta. Sin embargo, una gran sombra negra se paró frente a ellos. No fue Basen. Primer oficial, no me gustan los piratas. Cub. Pirata, arroja el barco. La patada del ogro arrojó a 3 piratas al mar. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.